Buenos días, les voy a hablar sobre las tareas para el hogar. Las tareas para el hogar permiten al paciente lograr mayores conocimientos que puedan maximizar lo que se ha aprendido durante las sesiones y al paciente le da una sensación de mayor autosuficiencia. Asignación de tareas. Estas deben adaptarse a los pacientes. Se toman en conjunto paciente y terapeuta y se diseñan de acuerdo con los contenidos de la sesión, los objetivos que se han planteado para la terapia. También se debe tomar en cuenta las características del paciente, ya sea las habilidades que tenga para leer y escribir, su disposición y la motivación hacia la tarea, su nivel de estrés y del funcionamiento cognitivo. Tareas permanentes. Son 5 las típicas. La primera es la activación conductual. Esta resulta útil para los pacientes que son inactivos o también para aquellos que quieren retomar actividades previas o quieren hacer nuevas. Se le puede preguntar, por ejemplo, ¿hay en tu lista de objetivos alguna actividad que desee probar? La 2. El control de los pensamientos automáticos. Esta es una tarea importante desde la primera sesión, porque el paciente debe de irse preguntando qué pasa por mi mente en este momento cada vez que él note un cambio en el estado de ánimo y lo deberá de ir anotando en un papel, cuaderno, fichero o donde a él le resulte más cómodo. La 3. La biblioterapia. Esta es importante para que el paciente no solo lea, sino que también anote sus opiniones, ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo en ciertas cosas durante la sesión. También puede ir tomando notas sobre preguntas que quiera hacer después. La 4. El repaso de las sesiones anteriores. Repasar la lectura de las notas tomadas o si es que se grabó la sesión. Mientras escucha la grabación, el paciente puede ir escribiendo sus puntos principales o conclusiones. También, si él ha identificado algunos pensamientos automáticos o creencias disfuncionales. La 5. La preparación de la siguiente sesión de la terapia. Pues aquí no es mucho problema, ya que pues simplemente se van a poner de acuerdo qué es lo que se va a trabajar en la siguiente sesión y va a recibir algunas instrucciones. Esta guía aumenta la probabilidad de que el paciente tenga éxito con la tarea y experimente una mejoría en el estado de ánimo. La primera, ajustar la tarea del individuo. El cumplimiento exitoso de la tarea puede acelerar la terapia. Las tareas deben ser seleccionadas con mucho cuidado. Debe tomarse en cuenta si el paciente tiene una disponibilidad y motivación para realizar el funcionamiento cognitivo, si tiene las habilidades, si se comprende la tarea. 2. Dar una explicación de cómo y por qué podría ayudar una tarea. Es más probable que un paciente cumpla con sus tareas si ha comprendido cuál es el propósito de estas. Por ejemplo, se le podría preguntar, ¿crees que sería útil para los dos si conociéramos mejor cómo administras tu tiempo? De esta manera nos daremos cuenta si estás sobrecargando por alguna clase de actividad y tal vez no dedicas tiempo suficiente a otras cosas. 3. Establecer la tarea en colaboración con el paciente. El terapeuta debe asegurarse que el paciente no solo comprenda los objetivos de una tarea, sino que además debe de estar de acuerdo en hacerla. 4. Evitar las posibilidades de fracaso. Es fundamental que al comienzo de la terapia sea enfático, que la realización de las tareas proveerá datos útiles aun cuando el paciente no logre comprenderlo. 5. Comenzar la tarea en la sesión. Es aconsejable dejar un tiempo en la sesión para que el paciente pueda comenzar allí sus tareas y de esta manera el profesional evaluaría si el trabajo asignado tiene un nivel de dificultad adecuado. 6. Ayudar a establecer sistemas para recordar la tarea. Los pacientes deben anotar las tareas asignadas, pero aún así las olvidan y se sugiere que los agrupen a la tarea con otra actividad. Por ejemplo, si tiene alguna actividad, pues que las haga durante las comidas o antes de irse a dormir. También puede pegar letreros en el refrigerador, en el espejo del baño o donde a él le resulte más fácil y que sepa que las va a estar viendo. 7. Anticipar posibles problemas. Es importante que el terapeuta se ponga en el lugar del paciente y considere las siguientes cuestiones. La cantidad de tareas es razonable para este paciente. El nivel de dificultad es adecuado. Resultará abrumadora. Parece estar lógicamente relacionado con sus objetivos. ¿Qué pensamientos se pueden interponer? 8.
Preparar al paciente para un posible resultado negativo. Si el terapeuta piensa que un experimento puede no dar buenos resultados, como se ha previsto, puede ayudar al paciente a anticipar sus reacciones frente a los pensamientos automáticos que pueden surgir. Conceptualizar las dificultades. Problemas prácticos. La mayor parte de los problemas prácticos se pueden evitar si el terapeuta establece las tareas cuidadosamente y prepara al paciente para realizarlas. Lo ideal es que los pacientes lleven a cabo las tareas para la terapia durante toda la semana. Algunos pacientes evitan pensar en la terapia. El terapeuta debe intentar modificar ciertas creencias. Por ejemplo, si me ocupo de un problema en lugar de distraerme, me sentiré peor o bien. Hay otros pacientes que en cambio que solo necesitan un recordatorio amable para no dejar las tareas para lo último. Olvidar las razones de la asignación de una tarea. Algunas veces un paciente olvida hacer la tarea porque olvida las razones por las cuales se le pidió que lo hiciese. Se recomienda que al paciente se le diga que mientras está tomando nota de la tarea, anote también las razones por las cuales lo está realizando o lo va a realizar. Desorganización. Si el paciente continúa con dificultades para llevar adelante las tareas, es aconsejable fijar una estructura especial para hacerlos. Por ejemplo, aquí está una tablita con los días de la semana y al paciente se le va a pedir que marque los días que tiene que realizar la tarea y cuando se haya completado la tarea. Dificultades con una tarea. Si el terapeuta se da cuenta a posteriori de que una tarea ha sido demasiado difícil o que no estaba bien definida, debe ofrecerle una explicación al paciente que tal vez él se ha autocriticado porque no ha podido realizarla correctamente. Para identificar cogniciones disfuncionales que interfieren con las tareas, el profesional debe de hacer que el paciente recuerde algún momento determinado durante el cual pensó en hacer la tarea. En el libro viene un ejemplo de que el terapeuta le pide al paciente que lea el folleto acerca de la depresión. Entonces el paciente no lo pudo hacer, lo intentó en varias ocasiones, pero el paciente se sentía muy estresado y muy triste como para leerlo. Entonces, el paciente puede llevar a cabo un experimento en la sesión. Luego de algún resultado exitoso debe de escribir sus conclusiones. Por ejemplo, algunas veces mis pensamientos no son correctos, ya que en realidad puedo hacer más de lo que pienso. La próxima vez que no tenga esperanzas, debe de hacer un experimento para controlar sus ideas. Cuando el paciente es ambivalente respecto del cumplimiento de una tarea, es primordial que el terapeuta reconozca que no sabe cuál será el resultado. No sé a ciencia cierta si esta tarea te ayudará, pero ¿qué pierdes al intentarlo? ¿Cuál será el beneficio potencial a largo plazo en caso de que funcione? Y bueno, hasta aquí sería todo. Gracias.